pronto. El día de hoy vamos a tener nuestra última charla con la serie Polémicas Declaraciones de Jesús. Y es que definitivamente nosotros lo escuchamos así como tan normal, pero imagínense muchos años antes y viene un tipo, con el respeto que se merece Jesús, que te dice, da la otra mejilla, que te dice, da todo lo que tienes. Jesús definitivamente vino a transformar la historia. Yo como mujer amo a Jesús por muchas cosas, pero también por el valor que Jesús le da a la mujer. Y esta es una iglesia donde animamos el liderazgo femenino, el liderazgo de pareja, el liderazgo de hombres solos, mujeres solas. Ese es un énfasis que tiene esta iglesia. Y lo que yo veo en Jesús, lo polémico que también hizo Jesús fue eso. Irrumpió en la historia dándole un valor a los niños, los cuales no eran contados, a las mujeres. Los judíos en esos tiempos tenían una oración. Ellos decían, gracias Dios porque no soy esclavo, porque no soy niño y porque no soy mujer, como parte de su oración diaria. Y viene Jesús a irrumpir en la historia y a levantar a la mujer, a tratarla como un ente digno de honra. Jesús definitivamente trajo declaraciones polémicas, no solamente para su tiempo, sino también para el día de hoy. Porque aún el día de hoy creemos que hay ciudadanos de menor clase por su género, por su forma de pensar, cuando delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y el pasaje que me toca predicar el día de hoy es en base a otra de las polémicas declaraciones que hizo Jesús. Pero antes de decirle la frase, quiero contarle el contexto en el que se da esta historia, en el que Jesús dice esta frase. Resulta que Jesús está con sus discípulos, como siempre, enseñándoles. Y en esta historia en particular, una señora que era mamá de unos discípulos que se llamaban Andrés y Juan, amigos favoritos de Jesús, queridos de Jesús. Andrés y Juan, su mamá, dice este pasaje que se lo recomiendo que lo lea, que está en Mateo capítulo 20, que esta señora va, se arrodilla delante de Jesús y le dice, Jesús, maestro, te pido que cuando estés en tu reino, por favor, mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dice, ¿estás segura? Les va a tocar tomar el trago amargo, la copa amarga que yo voy a sufrir. Y me causa un poco de gracia, porque enseguida ellos responden, sí, sí lo haremos. Y Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Ustedes podrán pasar esta copa de amargura que yo voy a beber. Y como les digo, ellos dicen sí, se lanzan y dicen pues sí. Y Jesús les dice, pues sí chicos, la van a beber. Van a pasar los mismos sufrimientos que yo, pero a mí no me toca decir quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda, sino solamente al Padre. Y entonces lo que ocurre ahí es que los discípulos se enojan. Dice, pero estos se sirven de su mamá para que los coloque bien, no sé qué habrán dicho. Yo siempre me pongo como en el día a día el pasaje. Y los discípulos se enojan y ahí vamos al pasaje del cual yo quiero sacar mi versículo principal para esta mañana. En el versículo 25 al 27 de Mateo capítulo 20, Jesús dice, a partir del 24, dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, yo me imagino a Jesús, ¿no? Como, ay chicos, vengan para acá muchachos, no sé, vengan chicos, no sé cómo le habrá dicho. Y los reúne como siempre él amorosamente y les dice, Jesús los reunió y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. No sé la verdad lo que habrá hecho la mamá de los dos chicos, pero
Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Esa es la frase polémica que el día de hoy yo voy a compartir con ustedes y que confío que el Señor permita que esta palabra caiga en sus mentes y en sus corazones como una semillita, que empiece a germinar en nuestras vidas y nos permita llevar mucho fruto. Amén. Bueno, entonces vamos a ver aquí, y como les decía, definitivamente las palabras de Jesús fueron polémicas hace de 2000 años y el día de hoy siguen siendo polémicas. Estas declaraciones de Jesús que está diciendo que un líder, un gobernante, una autoridad debe estar al servicio de los demás, ni el día de hoy nos cuadra. Imagínese usted, no sé, a John Biden, a Trump, no sé, el presidente de nuestros países, trayéndole un cafecito, sirviéndole algo. Uno como que, wow. No lo concibes en tu cabeza. Pero eso es lo que Dios les estaba animando a los discípulos. Ustedes quieren ser grandes, ustedes quieren ser líderes, pues sirvan. Usted quiere ser líder, tiene que convertirse en el esclavo de los demás, les está diciendo el Señor. Les está diciendo, tienes que convertirte en un siervo que no tiene libertad sobre su vida. Está hablando de un esclavo. Y yo me pongo a pensar en esto, digo, pensando en nuestro amado Jesús, y como siempre decimos aquí, que en el reino de Dios es el reino de al revés. ¿No es cierto? Nuestro reino es el reino de al revés. Y yo digo, si es que los líderes están sirviendo, ¿qué están haciendo los sirvientes? ¿Se han puesto a pensar? No sé, tal vez les toque decir, yo solo soy la sirvienta. No sé si ustedes conocen esta serie, pero en esta serie ella es la sirvienta de la casa y no hace nada. Se pasa mirando tele y dice, yo solo soy la sirvienta. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar, ¿será que eso será lo que Dios quiere? No. Lo que Dios quiere es que entre nosotros sea diferente. Él quiere que ser líder entre nosotros sea servicio mutuo, servicio que nos damos entre nosotros. El servicio que yo como esposa le doy a mi esposo y viceversa, el servicio que mi esposo me da a mí. Yo dándole un cafecito a mi esposo, ¿por qué no llevándole las pantuflitas? Pero él también llevándome el cafecito y las pantuflas. Servicio entre nosotros será diferente, dice el Señor, pero la cultura nos dice no, hay un líder y tenemos que servir al líder. Jesús dice, hay un líder y el líder sirve. Y cuando yo profundizo en este pasaje y seguimos con la lectura, antes de profundizar, en el versículo 28, Jesús continúa y dice, pues es que mira, ni aún el Hijo del Hombre, que era como él se llamaba, al referirse a sí mismo, dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo se pone ahí como ejemplo de lo que tú y yo tenemos que hacer. Él mismo se pone como ese hombre que sirve a los que lidera. Ese hombre que sirve a los que lo siguen. Dios nos llama a ser hombres y mujeres que nos servimos mutuamente, una vez más, esposos a esposas. Cuando la Biblia habla de someternos, habla de un sometimiento mutuo, donde yo me someto por amor a mi esposo, pero él también se somete por amor a mí. Somos un equipo que trabajamos en servicio del uno del otro. No es que yo estoy cansada, pues yo también me canso. No es que tú estás cansado, pues yo también. Y todos colaboramos. Imagínate en casa, todos colaborando. Papá, mamá y los chicos también. Servimos, esa es la idea del Señor. Servirnos mutuamente, hijos a papá y a mamá, hijas a papá y a mamá, servir. Padres sirviendo a nuestros hijos como siempre lo hacemos con amor, pero un servicio mutuo, eso es lo que Dios está llamando. Y yo hablo, sí, del servicio en la iglesia, pero quiero que este servicio lo lleves a todos los ámbitos de tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus parientes, en tus compañeros de trabajo. Alguien dijo, el que no vive para servir no sirve para vivir.
Y quiero ahora sí detenerme en cada uno de estos versículos que ya les leí y quiero empezar por el 25, porque aquí hay una cosa que yo veo en el 25. En el versículo 25 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Lo que el primer punto que yo veo en este pasaje es que Jesús les está llamando a los discípulos y nos llama a nosotros el día de hoy a no tomar los parámetros, los modelos del mundo, no tomar las costumbres del mundo, no hacer lo que nosotros nos dicen que debemos hacer. Es que todos lo hacen, entonces como todos lo hacen debe estar bien. No. Jesús les dice, los gobernantes del mundo, todos sabemos que lo hacen así, pero ustedes no tienen que hacer eso. Jesús nos está animando a vivir una vida que no sea modelada por lo que el mundo dice. Jesús nos anima a mirar sabiamente lo que el mundo hace y qué es lo que nosotros hacemos. Y aquí incluso vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, 2, y usted lo quiere apuntar y lo lee en casa, y si no, aquí lo tenemos, apúntelo por favor y lee en casa. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, escúchame, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios en Romanos capítulo 12, por medio de Pablo, nos está animando a no conformarnos con este mundo, con este siglo, dicen otras versiones, sino que nos dice, permite que Dios transforme tu manera de pensar. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero si a ustedes les gusta la Reina Valera, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero en esta versión, Dios nos está diciendo que permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, no el mundo, no Marta, no Antoine, no esta iglesia. Su palabra. Mire, si yo aquí vengo y le digo lo que le diga, no me crea, se lo he dicho, agarre, apunte y mire qué dice la palabra de Dios. Mire, así se me pare aquí mi esposo iluminado, pero si no está en la palabra de Dios, no es peso para mí, y amo a mi esposo, pero si no está en la palabra de Dios, así me lo diga quien me lo diga. No me puedo acomodar a lo que el mundo dice. Tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que permitir que sea Dios el que transforma mi manera de pensar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo cuando le dicen, los gobernantes de este mundo son prepotentes, pero Dios les está diciendo, oigan, no miren los modelos de este mundo. No porque mi amigo lo hace, está bien. No porque el mundo dice que las mujeres deben ser así. No porque el mundo dice que el hombre debe ser bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? No el mundo. Les voy a contar una historia cortita. Hace algún tiempo escuché una historia de una familia que tenía una receta famosa y que la hacían en un sartén chiquitito. Y entonces hacía un platito, un sartencito para uno, y un día había demasiada gente, así que la nieta le pregunta a la abuela, porque la abuela le estaba enseñando. Esta receta venía de generación en generación. Él dice, abuela, ¿y por qué no hacemos en un sartén grande? Y la abuela dijo, no, porque mi mamá me enseñó que la receta era así, y ya por muchas generaciones lo hemos hecho así. Así que la niña ya no le fue a preguntar a la abuela, sino que le fue a preguntar a su bisabuela que estaba viva. Y le dice, abuelita, ¿por qué ese plato famoso de la familia no lo hacemos en un sartén grande? ¿Por qué lo hacen en un sartén pequeño?
Y la bisabuela le dijo, es que cuando éramos pequeños éramos muy pobres y no teníamos más que ese sartencito. No porque todos los hacen está bien. No porque el mundo me diga que está bien, está bien. Tengo que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios para conocer la buena voluntad de Dios para mí, la cual es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y que como siempre le ruego, apunte y vaya en casa a chequear si lo que le digo es así. Dios nos está diciendo aquí como primera cosa, no te guíes por los modelos del mundo. La segunda cosa que yo veo aquí, Jesús nos está hablando en la segunda parte del versículo. Gracias, mi querido Luisito, buen trabajo. El versículo 26 de Mateo capítulo 20, la primera parte dice, pero entre ustedes será diferente. Pero entre ustedes será diferente. Y aquí yo me quiero detener. ¿Entre ustedes quiénes? ¿Entre ustedes quiénes será diferente? Entre nosotros, los seguidores de Jesús. Las personas que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador. No hay más. Dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entre ustedes, ¿quiénes? Entre nosotros, los que hemos elegido recibir a Cristo en nuestro corazón. Esto quiere decir en nuestra vida. Comenzamos a experimentar una transformación. El Señor nos crea. Pero el pecado en nuestras vidas nos separa. El pecado en nuestra vida crea un abismo de separación entre nosotros, nuestro Dios creador. Pero viene Jesús y por su sacrificio en la cruz nos da acceso al Padre. Y su palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él estaba en la puerta tocando, y cuando nosotros abrimos y lo recibimos, experimentamos un nuevo nacimiento, lo dice el capítulo 1 de Juan. Un nacimiento que ya no es producto de una pasión entre un hombre y una mujer. Experimentamos un nacimiento nuevo, espiritual, y empieza la transformación. El principio de un camino de transformación en donde al recibir a Jesús el Señor va transformando en nuestra vida los patrones que hacíamos antes. Marta, es que a mí me iba mal con los hombres. Marta, es que a mí me iba mal con mis hijos. Ok, llegaste a Cristo y Cristo va a empezar a transformar tu vida y va a romper con esos patrones que tú venías cuando no conocías de Jesús y copiabas lo que el mundo te decía. Entre nosotros los que seguimos a Cristo, que no somos perfectos para nada, que el único mérito que tenemos es que insistimos y nos volvemos a caer, pero insistimos entre nosotros y empezamos a recibir transformación espiritual, sanidad emocional, porque ahora esos patrones dañinos están empezando a tener un cambio y el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en nosotros. Dejamos nuestra vida pasada y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ya no somos ciudadanos del mundo, ahora tenemos una ciudadanía celestial entre nosotros. Entre nosotros no será así. Y yo siento desde el comienzo de la reunión decirte que si tú estás aquí por tu esposo o por tu esposa, no te creas ese engaño. Tú estás aquí porque el Señor te quiere transformar a ti. Empieza a trabajar en eso. Yo sé que esto es una palabra puntual para varias personas aquí. Yo estoy aquí por mi esposo, por mi esposa. No, el Señor te tiene aquí porque quiere transformarte a ti. Y esa transformación va a ser de testimonio para tu esposo o tu esposa. Entre nosotros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado quiso destruir eso. Pero con Jesús recordamos otra vez que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya no somos creación de Dios.
Juan capítulo 1, una vez más dice, fuimos adoptados, somos llamados ahora sus hijos. Entre nosotros, aceptar a Jesús como sacrificio único y vivo, convertirnos en su seguidor y reconocer que nuestra identidad está en Dios. Por eso, entre nosotros no será así. Porque ahora somos cristianos, cristos pequeños, cristianos, imitadores de Cristo. Amén. Sigamos meditando en esta palabra y el versículo 26 de esta cita que leí. Dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y usted me puede decir, no va a faltar el que me diga, bueno, Marta, chao, me voy, esta prédica no es para mí, porque yo no quiero ser líder, yo no quiero ser siervo, yo estoy bien en mi silla. Es más, las estadísticas durante muchos años dicen que del 100% de la población en la iglesia, un 80% pasa mucho tiempo de su vida solo en las sillas y solo un 20% sirve activamente en la iglesia. Y como yo le digo, sí, tal vez usted puede decir que yo no quiero ser líder, no es lo mío, pero yo quiero que vayamos a otro pasaje, en el capítulo 13 de Juan. El capítulo 13 del Evangelio de Juan, vamos a leer del 13 al 15. Como les digo, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, me parece un idioma, una traducción más para todos aquí que somos mexicanos, ecuatorianos, chilenos, puertorriqueños, pero lógicamente usted puede leer en la versión que usted quiera. Y aquí dice, ustedes me llaman maestro, dice Jesús. Perdón, déjenme contarles el contexto de esto. Aquí en Juan capítulo 13, versículo del 13 al 15, está lo que voy a decir. Pero aquí Jesús se había puesto una toalla en sus piernas y empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Le empezó a lavar los pies. Y recuerden, pónganse en el contexto. No tenían los zapatos lindos que ustedes tienen ahora. No tenían el carro lindo que nosotros tenemos ahora. Era chancla y camine. Y Jesús le limpió, le lavó los pies. No sé si habían cortado uñas, no he preguntado eso. Pero la cosa es que esta tarea que Jesús está haciendo es una tarea que era exclusiva de los esclavos. Cuando usted llegaba a una casa, así como el día de hoy, usted llega y le brindan un juguito, o quieres un cafecito, o quieres un sanduchito, yo qué sé. En esa época, estaba pensando si me quieren invitar a otra cosa, pero no. En esa época, cuando usted llegaba a la casa, la mayor atención era que el esclavo le lave los pies. Y en las casas había un recipiente, unas tinas, no sé, unas lavacaras, no sé cómo le llaman ustedes, en donde uno al llegar a la casa se lavaba los pies y los que tenían más dinero y tenían esclavos enviaban a un esclavo a lavar los pies. Y Jesús estaba haciendo eso, tarea exclusiva de esclavos. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Por eso Pedro dijo, no me laves los pies. Lea el pasaje que es bien chévere. Y aquí viene lo que Jesús le dice después de que Pedro le dice todo eso. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, chicos, tienen toda la razón. Porque lo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo, ¿para qué? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No juega sucio Jesús, ¿no es cierto? Me dice Señor, ok, si yo soy tu Señor, el Señor hace lo que el amo ordena. Yo te he lavado los pies,
Ahora ustedes lávense los pies entre ustedes, lo cual no es tan literal. Implica servirnos unos a otros. Pero si me quiere lavar los pies, gracias. No, significa servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, no solamente de labios, sino en acción y con un buen corazón. El servicio a nuestro Dios es para glorificar su nombre, para enaltecerlo en todo momento, y cada uno de nosotros tiene un propósito importante en su casa y también en la obra del Señor. Nosotros, la palabra de Dios dice que somos cuerpo de Cristo, y el cual adecuadamente unido se sirve mutuamente. Hasta el dedo más chiquito tiene una función. No solamente para que se golpee en la mesa en la noche. Tiene una función importante. Así somos nosotros. Todos servimos al mismo Dios dentro de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y Dios nos llama en esta mañana y siempre a servirnos unos a otros. Es más, lo pone tan gráfico. Dios nos llama a lavarnos los pies unos a otros. Dios nos anima, Dios nos llama a lavarnos los pies unos a otros, y lo debemos hacer con amor, dando lo mejor de nosotros al servicio de aquel que dio la vida por nosotros, por nuestra salvación, que es Jesús. Y el Salmo, y Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo bien, como para el Señor. No se trata simplemente de venir y servir y de cumplir. Se trata de una responsabilidad que la hacemos con amor. Se trata de establecer una relación estrecha entre mi servicio y Dios. Mi servicio y Dios. Y que mi servicio esté dirigido por Dios. Porque de nada sirve si yo me pongo a hacer y hacer, pero no está dirigido por Dios. No hay amor en lo que estoy haciendo. Déjeme decirle que cuando servimos hay bendición en nuestras vidas. Cuando servimos, Dios bendice, y no se lo estoy diciendo yo porque bueno, yo soy parte del liderazgo de esta iglesia, entonces quiero a todos tenerlos sirviendo. No, yo se los digo porque yo lo he experimentado en mi vida con el servicio. El servir transforma nuestras vidas. El servir a otro nos hace crecer como hijos de Dios y como siervos de Dios. Y como ya les había dicho, y más todavía en nuestra casa y en nuestra iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre. No se puede subestimar a ningún miembro de nuestra iglesia. Todos somos iguales. Y como decimos en la viña, incluso todos podemos jugar. Lo cuarto que yo veo en este pasaje es el versículo 28. Y el versículo 28 de Mateo 20 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El máximo del servicio. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por nosotros. Jesús dejó su posición de rey y vino a servir, haciéndose como uno de nosotros. Y Dios nos llama a servir, porque servir es una forma de ser grande. Servir es una forma, y lo digo con todas las letras, servir es una forma de ser bendecido. Y no servimos para ser bendecidos, pero déjeme decirle que al servicio lo acompaña la bendición. Cumplir con un servicio nos da sentido a nuestra vida. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que todos queremos subir en nuestra vida, queremos seguir más alto, queremos seguir nuestros sueños, queremos superar obstáculos. Pero sabes que a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que la verdad solo nos estancamos. Mis problemas, mis cosas. Dios trae a las personas y trae oportunidades en nuestro camino para que podamos ser de bendición a otros.
servir aquí y ayudar a un anciano, llevarle comida a alguien, limpiar la oficina, no sé, ser mentor de un joven que ha perdido a su padre, colaborar con alguien que necesita, cortarle el césped a alguien que tú veas que es un vecino que tal vez no puede. ¿Sabe que estas oportunidades nos permiten ir más alto? Estas oportunidades Dios las permite para estar más alto. Y yo sé que no es fácil, a veces es difícil servir. A veces tú sientes que como que, ¿para qué le voy a servir a mi esposo si no me agradece? ¿Para qué le voy a servir a mi esposa si parece que no lo valora? ¿Para qué le voy a servir a mis hijos si es como que no están agradecidos con los padres que tienen? ¿Para qué voy a servir si el jefe no se da cuenta? ¿Para qué voy a hacer eso si nadie lo valora? ¿Sabes qué? Dios lo ve, Dios lo paga, Dios lo valora. Yo recuerdo en una oportunidad, yo estaba en mi iglesia y estábamos pintando en una pared unas ovejitas. Y ya estaba tarde y de repente yo veo y no había nadie. Me dejaron solita pintando ahí. Yo digo, estos me dejaron botada y se fueron capaz que a comer y no me dijeron nada. Y yo pintando, y entonces estaba muy enojada. Digo, Señor, no es justo. Yo siempre me quedo ahí sirviendo. Y esto aquí ni siquiera me van a ver que lo pinté yo, porque no es que le podía firmar abajo Marta, que hice las ovejas, ¿no? Y estaba muy enojada con mis amigos. Y luego, Señor, siempre sirviendo y nadie lo ve, nadie lo valora. Estaba tan enojada y yo seguía pintando. Creo que esas ovejas me quedaron chuecas la última. Pero cuando yo estaba ahí sirviendo y reclamando, le decía, Dios, no es justo. Una persona vino y me dijo, qué increíble trabajo estás haciendo. Ay. Yo sentí la voz del Señor diciendo, buen siervo. Porque ¿sabes qué? Tal vez la gente no lo ve y no lo valora, pero Dios lo está mirando. Y Él lo valora y bendice tu vida porque tú eres obediente a lo que Él nos está llamando a hacer. No es que nadie lo ve, es que todo el mundo habla mal de los pastores. Dios lo está viendo. Dios conoce lo que tú estás haciendo o dejando de hacer. Dios lo ve. Y siento decirte, bien, buen siervo. Tal vez nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo. Y en esta mañana siento decirte que Dios te da las gracias. Sigue adelante. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En mi iglesia yo me acuerdo, había una hermanita, la hermana Carmita. Era una ancianita con su esposo. Verán, nadie le daba para el pasaje, pero si usted se enfermaba, la hermana Carmita estaba ahí. Hermana Carmita, ¿qué hace aquí? Vine a visitarles porque sé que están pasando una necesidad. Y decía, wow. Y yo siempre la veía muy contenta. Esta hermanita, le he comentado otras veces, marcó mucho mi vida. De ver una persona que era mayor, que no tenía carro, que tenía que tomar bus con su esposo, que no era un jovencito. Y los dos nos iban a visitar cuando estábamos enfermos, cuando estábamos en algún problema. Tú sabías que la hermana Carmita Freire, te iba a visitar. Yo la verdad es que nunca la vi ni enfermarse ni nada de eso, porque yo siempre la veía con una sonrisa de servir al Señor en lo que ella podía. Porque no había el ministerio de visitación a enfermos, pero ella lo había hecho. Ella hacía lo que Dios le estaba llamando a hacer, a servir. Ella y su esposo visitaban, marcaron mi vida a los 20 años. Buscaban formas de bendecir. Tal vez eso siempre sea difícil. Estamos enfermos, pero ¿sabes qué? Te animo a que tú veas en qué parte al pueblo de Dios pueda servir. En casa pueda servir o en otro lugar pueda servir. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en cumplir nuestros sueños, y esto se lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, cuando nos enfocamos en nosotros, en vivir más pleno y en vivir mis sueños, mis metas, mis problemas, mi familia, una vez más le digo con todo respeto, te estancas. No estoy diciendo que no pienses en tu familia, pero lo que quiero animarte en esta mañana es que tomes un descanso en solo pensar y servirte a ti.
Busca servir a quien lo necesite. Toma un descanso de ti. No es saludable tenerte en tu mente todo el tiempo. Es más gratificante. Lógicamente, escúcheme, yo siempre le hablo de equilibrio aquí. No es que ahora me voy a dedicar a servir a los demás y yo ni como. No, equilibrio. Dios, mi familia, el servicio. Dios, mi familia, el servicio. Recuerden cómo es la forma de la cruz. Un palo de arriba abajo simboliza mi relación con Dios. Y un palo horizontal simboliza mi relación con los demás. Es incompleto si solo me enfoco en mí y me olvido de los demás. Tómate un descanso de ti, tómate un descanso de lo que quieres y sé bueno por alguien más. Cuando sirves a los demás, esa es la semilla que estás sembrando, es una semilla de bendición. Las personas van a ser buenas contigo. La verdad es que servir cambia nuestras vidas. La verdad es que servir nos lleva a una cima diferente. Haz tu parte, sirve. No negativamente, y escúchame. No negativamente. No como, ok, voy a servir. Ahí estoy en la bienvenida. Pasen, bienvenidos. Porque ¿sabes qué? Tú me puedes decir, lo haré, pero no de buena gana. Puedes hacer lo correcto, pero no con la actitud correcta. Y perder la bendición. Quiero repetir esta frase. Puedes hacer lo correcto, pero no con la actitud correcta y perder la bendición. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil y a veces incluso tenemos líderes que no son tan, hoy como que... Pero yo tengo, por ejemplo, el caso de David. David sirvió a Saúl cuando Saúl era un rey prepotente que lo quería matar. Pero David decía, no osaré en levantar mi mano contra el ungido de Dios. Saúl era un hombre que tenía autoridad por título, no se la había ganado, no se la merecía, pero aún así David lo servía con buena disposición. Y a veces nosotros tenemos nuestros Saúles por ahí que no se merece, pero tú lo haces con buena disposición, lo correcto y con un corazón dispuesto. David mismo, si tomo su ejemplo, David le llevaba el almuerzo a sus hermanos al campo de guerra con buena actitud. Podría decir, no, pues si a mí ya me pusieron las manos y yo voy a ser rey en el futuro. No, él iba con buena actitud a llevarle la comida a sus hermanos, a servir a sus hermanos, aun cuando mucho después fue rey. Y quiero el Salmo 102, no lo puse ahí, pero el Salmo 102 dice, servir al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Vamos a hacerlo con una buena actitud. Cante con alegría. Hay demasiadas personas sirviendo con tristeza. Y nos preguntamos, ¿por qué nada cambia? Porque no estamos tal vez sirviendo con alegría, porque no estamos sirviendo. Y quiero terminar con un versículo que cuando lo leí, una vez más yo digo, wow, ¿cómo estaba ahí? Y no lo vi antes. Job 42:10. Ustedes saben que Job se enfermó, se le murieron los hijos, le pasó de todo. Le cayó una enfermedad en su cuerpo, no sé si era una sarna, que él se rascaba, lepra, yo qué sé, y él se rascaba con unos pedazos de teja porque se le murieron los empleados, toda la riqueza que él tenía, los hijos se murieron, él quedó más que con las llagas. Pero sus amigos lo fueron a visitar y en Job 42:10 leo que dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Y si bien es cierto, David está orando, pero David está haciendo algo por otros. Está orando por sus amigos. Y aquí dice, y cuando Job oró por sus amigos, se puso bien, se sanó,
fue bendecido más que antes. Cuando servía a los demás, él fue más alto, aún en su momento de terrible dolor. Job estaba en todas perdidos, pero en su momento de mayor dolor, él fue más alto cuando sirvió a otros, porque algo poderoso sucede cuando quitas tu mente de pensar solamente en ti y empiezas a pensar también en las necesidades de otro, en lo que otro puede estar pasando, en el sufrimiento de otro. Y aquí quiero dejarles unas preguntas. ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a alguien? ¿Estás sirviendo a alguien más que a ti? ¿Estás sirviendo a alguien más que a ti y los de tu casa? ¿Estás haciendo algo por otros fuera de tus responsabilidades?